Listo, gracias. Jorge, Sí, un momento, por favor, disculpe. estoy compartiendo mi pantalla ahí. Sí, ahorita voy a poner el video del intro y proseguimos. Muy bien. Muy buenas noches con todos. Nos complace saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a esta segunda ponencia del programa Conferencias rumbo al Congreso, edición mes de marzo. Es importante recordar que este programa es de preparación para nuestro noveno Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, que se llevará a cabo del 25 al 28 de junio en la ciudad de Arequipa, Perú. Nos esperamos con mucha calidad en el claustro menor de la Universidad Nacional de San Agustín. Esta conferencia, como todas las anteriores, se estará transmitiendo por el en vivo de nuestra página de Facebook, la cual les invitamos a seguir y a poner me gusta. Así también, por los comentarios podrán formular sus preguntas a lo largo de la ponencia o comentarios que puedan ser leídos al final de la charla. Dicho esto, damos pase el día de hoy que contaremos con la presencia del doctor Miguel Gallegos, quien nos dará una conferencia bajo el tema ¿Cómo se gestiona una pandemia? Pero antes de ello, vamos a leer una pequeña reseña para conocerlo un poco más. El doctor Gallegos es licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y también doctor de la misma casa de estudios. Además, también es doctor en Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Además, realizó investigaciones de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2003 y en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. En el 2015 realizó un diplomado en Filosofía de la Educación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, también ha realizado investigaciones de posgrado en la Universidad Autónoma de México, además de la Universidad Nacional de Rosario y además también en la Universidad Católica de Minas Gerais en Brasil. Mediante su experiencia profesional, tiene que la consultoría y gestión educativa, siendo asesor educativo de gestión organizacional, también tiene la experiencia de elaboración de programas educativos y cursos de formación. Además tiene formación y participación en la psicología clínica, en la psicoterapia y el asesoramiento en salud mental. Algunos de sus logros académicos son haber sido miembro de la Asociación Americana de Psicología de Estados Unidos, de la APA, miembro de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias en Estados Unidos, miembro honorario de la Sociedad Peruana de Historia de la Psicología, coordinador de la Red Iberoamericana de Investigación de Historia de la Psicología
y vicepresidente en Sudamérica de la Sociedad Interamericana de Psicología. Algunos premios y reconocimientos seleccionados son el 2004 en el Congreso Panamericano del Niño en la Organización de Estados Americanos en México, premios nacionales Amnistía Internacional en Argentina en el 2006, premios estatales en el 2009 en el Colegio de Psicólogos de Santa Fe, Argentina, premios internacionales en el 2009 en el premio COLAEPSI en Paraguay, reconocimiento nacional al liderazgo y rendimiento académico en Argentina, y los premios nacionales del año 23 del año pasado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bueno, después de esta pequeña introducción, damos pase al doctor Miguel Gallegos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Primero que nada, agradecer la invitación a compartir algunas ideas en relación a la temática que propuse, en cómo se gestiona una pandemia. Ya voy a entrar en tema, pero bueno, quería agradecer a todos y a todas las personas que están detrás de esta organización, camino hacia el Congreso Regional de nuestra sociedad, la Sociedad Interamericana de Psicología. Así que espero y deseo que bueno, esta presentación sirva de antesala para las discusiones y temas que también abordaremos similares a estos, entre otros, en nuestro congreso regional en Arequipa del 25 al 28. Así que bueno, agradecerles a quienes están detrás, muy tarde en la noche, la gente que se conecta y que nos siga por las redes, y a los organizadores, a Julia Barca, a Walter Arias, a Claudia Guevara, a vos, Jorge, por estar aquí presente y la presentación, y a todos los colegas del Colegio de Psicólogos de Arequipa, Moquegua, el Colegio Nacional, a Miguel Vallejo, que sé que también está colaborando con la organización. En fin, a todos a quienes están haciendo posible la preorganización, la organización previa, digamos, de este congreso que nos va a encontrar en poco tiempo en Arequipa. Bien, entonces, realizados los agradecimientos, quiero entrar en tema, cómo se gestiona una pandemia. Me gustaría comenzar situando esta temática de la pandemia y particularmente de lo que fueron los aportes relativos a la salud mental desde nuestra región. Eh, Fue casi un azar no previsto que esta conferencia o esta charla se colocara el 12 de marzo, fecha simbólica si las hay en relación a lo que significó el comienzo de la pandemia, el 11 de marzo. Seguramente, si yo hacía alguna pregunta al público presente, cuál era la fecha simbólica que hoy o alrededor de este día estábamos conmemorando o recordando, seguramente muy pocos, tal vez algunos, podrían situar, ¿no?, ese 11 de marzo del 2020 como inicio de la pandemia. Bueno, efectivamente ayer se cumplieron unos años ya de la pandemia o de iniciar la pandemia o de este tiempo de pospandemia. Y bueno, es muy probable que esto ya empiece a quedar en el olvido. Sin embargo, hay cuestiones que es importante recuperar, porque además, para los que no sepan, y es muy probable que no lo sepan, porque en realidad se está discutiendo muy poco, o mejor dicho, si se está discutiendo en una mesa muy reducida, relativas a cuestiones que tienen que ver con el futuro, ¿no?, de la organización, de la gestión de una pandemia futura, y es lo que voy a comenzar a desarrollar en esta presentación, porque me parece importante situar y mencionar que hoy por hoy se está discutiendo a nivel global y fundamentalmente desde la Organización Mundial de la Salud, lo que es el tratado de un nuevo manual, documento, protocolo, si quieren llamarlo. Básicamente es un manual, un nuevo tratado sobre pandemias que desde el 2021, es decir, después de un año y algo más, la propia Organización de la Salud, como otros líderes a nivel global, plantearon la necesidad de empezar a revisar lo que era y hasta hoy constituye lo que es el RCI, en español, que es el Reglamento Sanitario Internacional, que tiene que ver
con una suerte de manual que rige, ¿no? Este Reglamento Sanitario Internacional que rige cómo gestionar o orientar la salud pública, la salud internacional y, entre otras cosas, cuando se produce una pandemia como la que se produjo. Bueno, ese famoso Reglamento Sanitario Internacional, que ya tiene varias décadas y que fue reformulado en el 2004-2005 a propósito de lo que no llegó a ser o no a tener la magnitud de la pandemia que sí tuvimos con el COVID debido al SARS, fue reformulado, pero evidentemente los líderes y la propia organización, los líderes mundiales, me refiero, la propia Organización Mundial de la Salud, ya desde el 2021 empezaron a plantear la necesidad de una revisión de ese reglamento o de llegar a un nuevo acuerdo o a nuevos acuerdos relativos a la gestión de la pandemia, porque claramente ese reglamento mostró sus serias dificultades a la hora de implementar, y fundamentalmente respecto de los acuerdos que los países suscriben, porque bueno, digamos, el organismo coordinador de la pandemia en el 2020, como todos sabemos, fue la Organización Mundial de la Salud. Cuestión que también es importante evaluar cómo fue ese desempeño. Yo, conjuntamente con otros colegas de nuestra región, hemos hecho varios estudios y ahora voy a mostrar también los resultados de algunos estudios de revisión fundamentalmente sistemática de la literatura, de lo que se está hablando y lo que se está discutiendo respecto de lo que debería ser un nuevo tratado sobre pandemia. Y bueno, para después desarrollar cuáles son las implicancias para nuestra disciplina, para nuestra profesión, respecto de cómo afrontar una próxima pandemia. Es decir, es indudable que, como dice el propio director eh, de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, dice, es muy probable que tengamos una próxima pandemia y que si en el caso de que no logremos ciertos acuerdos sobre un nuevo tratado, que es lo que se está discutiendo sobre las pandemias o sobre pandemias, de cómo abordar, cómo gestionar esas pandemias, es muy probable que nos agarre improvisado y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y para nuestro campo específico de la psicología, ¿no? Dice que estamos tanto en la docencia, en la investigación, incluso que pregonamos la importancia de que la psicología tenga mayor impacto en las políticas públicas, lógicamente es necesario poder sacar aquellas conclusiones y pensar cuáles deberían ser esos elementos que son necesarios tanto para la formación, para la investigación, para nuestro campo de la práctica, de las políticas públicas, que la psicología debería tener en cuenta a la hora de afrontar una futura pandemia. Es decir, pensar cuáles son esos elementos. Por ahí un poco va a ir mi presentación de hoy, ¿no? Pero bueno, quiero detenerme entonces en esta discusión. Esta discusión comenzó, como les dije, en el 2021. Ya lleva transitado, ya hay un primer documento, un borrador. Lamentablemente, la discusión obviamente pasa toda en inglés, en la mayoría de las revistas de mayor impacto, como Science, The Lancet y el grupo de las revistas inglesas. La mayoría de las discusiones están volcadas en esos medios. Lamentablemente, los países del sur global, incluidos los de América Latina, no estamos en esa discusión. Y me parece importante hacer un llamado de atención respecto a esta cuestión, porque claramente hay aspectos que nos atañen a nosotros, porque estamos hablando de cuáles van a ser las directrices para una futura pandemia, y en eso, lógicamente, los países de América Latina necesitamos también poner nuestra voz, porque además también se ha declarado y se ha manifestado, ¿no? Y no hemos sido precisamente los del sur, de América del Sur, sino de otros sures, de otros países periféricos, que se ha pregonado también que ese nuevo tratado debería tratar de incorporar una visión menos colonialista, o si quiere más decolonial, respecto de la salud, porque obviamente los países del sur también tienen material para aportar en la gestión de una pandemia y también tienen recursos, aun cuando uno considera que los recursos más importantes son los recursos económicos. Sin embargo, también los países no hegemónicos o no centrales también tenemos cuestiones para aportar y no somos simples subsidiarios de las políticas que los países centrales emiten. Entonces, es importante que hacer este llamado de atención, porque lo que he notado en la revisión sistemática que les voy a presentar ahora, que básicamente son dos cuadros que sintetizan la información que he leído de lo que se está discutiendo,
La verdad es que los países de América Latina han aportado poco a esta discusión y no es un tema de debate. Y sin embargo, vamos camino a consensuar, aún con las dificultades que eso implica, un nuevo manual, un nuevo tratado sobre cómo orientar una pandemia, ¿no? Y eso es de vital importancia. Que nosotros estemos representados y que a su vez nuestra disciplina, en particular la psicología, también lo esté dentro de los contenidos que se van a abordar. Entonces, ¿cuáles son los consensos básicamente que se están discutiendo o a los que llegaron los que más han abordado la temática esta relativa a este nuevo tratado? Tiene que ver con, fundamental, una visión básica de los derechos humanos y de la salud pública, donde haya un claro enfoque respecto a los derechos humanos. Sabemos que esto fue un tema durante la pandemia, de cuánto o no se puso en tela de juicio la seguridad y la garantía de los derechos humanos de las personas, de los migrantes, de las personas con escasos recursos, las personas, poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera, ¿no? Como sabemos, eso fue una de las cosas que se denunció, de que esta universalidad de los recursos, de la atención, realmente no fue tan así, sino que estuvo muy, muy sectorializada y muy concentrada también en pocos países donde acapararon la mayoría de los recursos sanitarios, ¿no? Recordemos que fue una discusión al inicio de la pandemia. Luego, otra de las cuestiones también es lo que ya les mencionaba, ya se viene discutiendo desde hace mucho tiempo esta idea de la salud global o de One Health o una salud, ¿no? Esto de esta discusión respecto de lo que la pandemia también visualizó, una fragmentación en dos tipos de salud, una evidentemente física o biológica, tal es así que el enfoque predominante que estuvo coordinando, que dio la impronta a la gestión de la pandemia, lógicamente, como hemos dicho en varios artículos y todo el mundo reconoce, fue muy epidemiológica, virológica, infectológica, y las ciencias sociales y del comportamiento, donde la psicología entraría, no estuvo contemplada desde el principio en términos de lo que fue la infraestructura de respuesta, sino en un segundo momento se vio que esas otras disciplinas también podían ser útiles a la hora de afrontar un evento tan disruptivo, tan eh, modificador de la vida cotidiana de todas las personas en el mundo entero, digamos. Entonces, la pandemia visualizó un poco esa fragmentación de dos salud. Bueno, entonces esto hay que volverlo a repensar, hay que nuevos campos, nuevas teorías, nuevas visiones, ¿no? De la importancia incluso de pensar que la salud no es solo humana, sino que además es biológica, es natural, que es necesario integrar la fauna, la ecología, en una visión mucho más integradora de la salud. Bueno, no me voy a detener en todas esas teorías porque se daría para una charla específica, pero claramente se necesita una visión mucho más global, mucho más integral de una concepción de la salud que la que veníamos sosteniendo y la que se sostuvo y la que incluso fundamenta muchas de las acciones, ¿no? Y que fundamentaron las acciones durante la pandemia, ¿no? Claramente. Obviamente ampliar los consensos y los compromisos globales de los gobiernos. Los gobiernos, al final, en la pandemia mostró claramente que o sea, se cerraron sobre sí mismos. Cada uno resguardó su territorio nacional. Y esto es algo que, lógicamente, fue una crítica que muchos de los documentos que hablan sobre el tratado de pandemia visualizan, que tiene que ver con que básicamente la OMS como conductora y como que marcaba y como aquella responsable de marcar las directrices de la gestión de la pandemia, no tenía injerencia sobre los países, podía recomendar, dar lineamientos, incluso sobre el cierre de aeropuertos, fronteras y demás, que con mucha gente vulnerable y demás. La verdad es que no tiene competencias ni tiene la suficiente autoridad, como se suele discutir y se suele decir, y lo que se está debatiendo, como para incluso aplicar sanciones para los países que no cumplen, no acatan las directrices que son globales, ¿no? Entonces eso claramente también es algo que se está discutiendo, es decir, y fue parte de cierta irracionalidad que se vivió durante la pandemia, que cada estado, cada gobierno hacía lo que quería dentro de la frontera, aun cuando se siguieran los lineamientos universales, y fue bastante
visible que los países siguieron las recomendaciones de la OMS. Sin embargo, claramente cerraron fronteras con la lógica de pensar que una pandemia se resuelve blindando la frontera, lo cual es absolutamente una tontería. Pero bueno, hay muchísimas anécdotas que recuerdo de los tiempos primeros de la pandemia, donde, bueno, esta idea estaba presente, ¿no? Y como gran contradicción, ¿no? Al mismo tiempo. Obviamente, también hay cierto consenso en que debe haber garantía de la equidad frente al acceso y la distribución de los recursos sanitarios. Esto ya lo mencioné, digamos. Muchos países concentraron gran parte de los recursos sanitarios, ya sea de protección personal, sanitario, de atención médica. Y esto generó obviamente desigualdades. A ver, sin más lejos, el punto más crucial se vivió con las vacunas, digamos, aquellos países productores que lograron desarrollar vacunas y tener vacunas a tiempo fueron los que primero vacunaron a su población. Incluso se creó un fondo específico, un programa específico por aportes privados, pero también con el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud para hacer una distribución equitativa de las vacunas, porque lógicamente era impensable resolver de nuevo que amparadas una idea nacionalista, o como se dijo, el nacionalismo de las vacunas, sin, pensamos que solamente un país no se salva por sí mismo en una pandemia global. Entonces, o permanecía hermético cerrado, lo cual era imposible, como utopía, poder incluso vacunar a toda su población y pensar que no iba a tener afectaciones en otro lado. Entonces, obviamente que para poder terminar lo más pronto posible con la pandemia era necesario llegar a grandes tasas de vacunación de la población y eso implicaba, lógicamente, abastecer de vacuna a los países donde el desarrollo no estaba tan acelerado como en otros países, ¿no? Pero bueno, esa también fue una de las cuestiones. Lógicamente, también otra de las cosas que se discutió, yo creo que en esto hubo bastante cooperación, pero igualmente es un consenso que debe haber mayor intercambio de información científica, mejorar los mecanismos de alerta, de seguimiento, de monitoreo de la información, de los brotes, de las epidemias, de cómo esto se desarrolla. También se planteó la necesidad de establecer compromisos jurídicamente vinculantes para los gobiernos, precisamente por esto, porque si no, digamos, si todos suscribimos un manual, un tratado, y después en realidad hacemos lo que mejor nos convenga, o lo que, en fin, por voluntad de determinado gobierno se realiza, entonces, digamos, cuál es el acatamiento, ¿no? Que después ese tratado, ese consenso internacional, llamado Tratado sobre Pandemias, va a lograr o va a tener, digamos, como incidencia, ¿no? Entonces, por eso se plantea esa cuestión. También se habla de la exención de los derechos de propiedad intelectual para la producción tecnológica sanitaria, es decir, todo el tema del patentamiento. Sabemos que hay una cuestión cuando se desarrolla un nuevo producto, ya sea científico, tecnológico, farmacéutico y demás, donde, bueno, hay derechos de propiedad que no se pueden tomar por sí solo. Entonces, bueno, la pandemia dio lugar también para que esto se facilite y no sea un impedimento a la hora de resolver un problema mundial, digamos, como el que se nos planteó el COVID. Bien, también obviamente se habló de la necesidad de fortalecer los sistemas de salud y el financiamiento específico para crisis sanitarias como esta que aconteció. Esto es lógico porque, bueno, no hay ningún sistema preparado, y esto lo mostró muy bien la pandemia, y esto, los reportes en gran medida a nivel internacional, por lo menos los que he leído de diferentes partes del mundo, coinciden en esto. Ninguno, y esto se sabía ya desde la pandemia lo visualizó flagrantemente, digamos, no había ningún sistema de salud pública y privada, sistema sanitario total de algún país que pudiera aguantar tener tanta cantidad de población con demanda de atención, digamos, no daban abasto los sistemas ninguno. Un cambio de visión a la hora de afrontar una futura pandemia que el propio director de la Organización Mundial de la Salud lo señala, es casi muy probable que tengamos, ¿no? Es inevitable no tenerla.
o no tener una próxima pandemia, ¿no? Como lo dijo. Por supuesto, ya lo mencioné, revisar el sistema de alarma de emergencia internacional. Todos sabemos la discusión que hubo detrás de si fue un virus, si fue un virus natural o una mutación, si fue una creación. Bueno, más allá de todas las cuestiones de las teorías conspirativas que después también tuvieron lugar y que nos atañen a nosotros como disciplina y como profesión. Creo que ese es uno de los puntos donde nosotros debemos prestar mayor atención, porque ahí tenemos nosotros gran capacidad de poder incidir a nivel de la comunicación, de la información y de las políticas públicas a través de lo que implica los sistemas de información y el comportamiento humano respecto a estas cuestiones, ¿no? Entonces, es importante eso también, que se revise y es uno de los consensos. También promover una mayor coordinación y gobernanza internacional en salud. Esto ya lo mencionaba y es redundante respecto de la importancia de tener y dotar de mayor credibilidad y toma de decisiones en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como órgano coordinador de una pandemia. Ojo, está en discusión también si va a ser, si es la OMS la más idónea para coordinar una pandemia, y no la ONU u otro organismo que se crea afín, digamos, o ad hoc, en función de la necesidad de las cuestiones que surgen, ¿no? También otro de los consensos es enfatizar las acciones de prevención de las pandemias, porque claramente nosotros siempre estamos detrás de los fenómenos y no en el nivel de la prevención, si sabemos. Por eso es importante el estudio de lo que nos dejó la pandemia, precisamente para actuar a nivel de lo preventivo. A ver, la prevención es un tema bastante complejo, digamos, yo creo que lo sabemos todo y a veces muchas cosas no son tan sencillas de prevenir, pero claramente si no hacemos un esfuerzo en ver y revisar qué, qué de todo aquello que aplicamos, que hicimos, funcionó, de todo aquello que tuvimos como problemática y que no supimos resolver o que resolvimos a media. Bueno, si no hacemos ese análisis, lógicamente vamos a estar mucho menos preparados eh, frente a una nueva contingencia de salud pública, ¿no? Así que bueno, también obviamente favorecer la coordinación con otros organismos internacionales. Esto también se vio la necesidad de que también la fauna, las cuestiones relativas a los animales, cómo es, todo, una de las posiciones, lógicamente, que predominó durante la pandemia tenía que ver con precisamente esta convivencia que no es de ahora, sino que es milenaria incluso en determinadas comunidades, esta relación que tenemos con el medio, con lo ecológico y con los animales, lógicamente requiere que nuevamente la perspectiva de una salud no puede desconsiderar ese otro microcosmos, si se quiere, que también interviene a la hora de, de producir un brote o de generar una epidemia o pandemia, ¿no? Como lo que pasó. Y bueno, como les dije, proporcionar mayor autoridad a la Organización Mundial. Se tienen y que se vienen discutiendo y que ya, como les dije, están volcados o al menos están delineados en esta discusión preliminar y próximamente la OMS va a emitir un documento mucho más formalizado. Ya hay uno preliminar dando vuelta que tiene que ver con la síntesis de toda esta información. Ahora lo que me gustaría es, basado en una revisión sistemática que hicimos, es poder mencionar cuáles son esos puntos que no están suficientemente tratados y que en particular creo que atañen a nuestra disciplina y profesión, es decir, la psicología. Claramente, uno de los puntos que a mi modo de ver, y en esto yo he insistido bastante en muchas de las presentaciones que he venido realizando casi desde el 2020, después voy a entrar más en detalle respecto de nuestro campo y de los aportes relativos a la salud mental, que desde nuestra región, la región de las Américas y particularmente de América Latina, se hizo durante la pandemia. Y en particular voy a situar los aportes que hizo la Sociedad Interamericana de Psicología, ¿no? Que es nuestra organización que nuclea y que, bueno, que es soporte de una importante red de profesionales y estudiantes de psicología de las Américas, y que, bueno, que creo que hemos y ha desarrollado, digamos, importantes acciones a favor
de tratar de contribuir a lo que fue la afectación de la pandemia y fundamentalmente en aspectos de la salud mental, aspectos psicosociales, de la calidad de vida, de otras cuestiones. Pero bueno, ¿cuáles son aquellos aspectos que hemos revisado que están poco trabajados y que sería importante volcar dentro de esta discusión sobre un nuevo tratado de pandemia? Obviamente, una concepción fundamentada también en la perspectiva de la salud mental. Como sabemos, la pandemia, si hay algo que visualizó y que la primera respuesta sabemos que la psicología y las disciplinas sí no estuvieron incorporadas, como ya dije, fue una respuesta muy conducida desde el punto de vista epidemiológico, virológico y infectológico. Claramente, la salud no solo se reduce a las cuestiones físicas, incluso a cuestiones que, como todos sabemos, se discutió, a cuestiones económicas, ¿no? Recuerden que había un debate entre si la salud o la economía. Si cerramos todo, perdemos la economía, entonces se desfavorece la economía y eso tiene repercusiones a posteriori, pero con eso resguardamos la salud y bueno, en fin, todo un lío que armamos en ese momento, que se armó a nivel global de cuál era la mejor orientación de cómo conducir una pandemia a nivel de los estados. Entonces, pero claramente, eso que fue en un primer momento, después las grietas, la pandemia hizo visible un montón de cuestiones, las vamos a repasar un poquito más adelante, pero que básicamente hizo notar que, y no es casual que se habló después de la segunda pandemia, que se llama la salud mental, y empezaron a aparecer consecuencias de tipo psicológicas, psicosociales, en las personas, en las poblaciones, en las comunidades que lógicamente no estaban previstas. Entonces, en un segundo momento empezó a hacerse notar, a hacerse visible las cuestiones que repercutían sobre la salud mental de la población. Luego la calidad de vida, el bienestar, etcétera. Entonces, creo que una de las cosas que nosotros podemos aportar a esa discusión internacional sobre un nuevo tratado de pandemia es incorporar una visión de la salud mental que esté incluida a la altura, a la par de lo que se considera salud y a lo que hizo visible la pandemia, como mencioné, de que no puede estar fragmentada, digamos, que no hay dos salud, ¿no? Una que es más biológica, corporal o fisiológica, como se quiere, y otra más psicológica, ¿eh? De las personas, de las comunidades. Otra de las cuestiones que también están poco tematizada y que ya sabemos, tiene que ver con la alfabetización de la salud pública. Es importante desarrollar programas y una visión de ese tratado donde las comunidades sean incorporadas dentro de la visión de un tratado, porque no son simplemente meros las comunidades, las personas, receptores pasivos de políticas o de lineamientos, no, también contribuyen con su comportamiento, con su cuidado, autocuidado, con la ayuda que también brindaron, porque es cierto, y esto lo mostró muy claramente también la pandemia, hubo toda una organización social, y organizaciones civiles, organizaciones barriales, comunitarias, etcétera, que aportaron a su propia comunidad y a la gente que era más vulnerable. Entonces, hay una necesidad también de alfabetización en términos de la salud pública, y lo que implica también ciertas coordenadas para poder transitar una pandemia y de la mejor manera posible, ¿no? Otra de las cuestiones, bueno, que la mencioné, tiene que ver con la participación de la sociedad civil, ya lo mencioné, la importancia de que cada vez más, digamos, como dije, no seas la sociedad, no, la población, los individuos, los sujetos, no sean vistos como algo pasivo, sino como algo que interviene y que además su comportamiento, sus decisiones, sus acciones inciden sobre el curso de una pandemia. Entonces, no pueden ser simplemente vistos como algo que es estático y a lo cual un organismo, una política pública le viene a decir lo que tienen que hacer. No, necesitamos dotarlo de esa capacidad para poder ser activos en su propia comunidad, en su propio autocuidado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante esa visión de una, vamos a decirlo de esta manera, como se suele decir, no, el tratado está muy enfocado y organizado desde arriba hacia abajo, y me parece que hay que hacer también ese otro proceso inverso. ¿Cuál es la visión de la sociedad civil que pueda aportar respecto de este desarrollo de este nuevo tratado, ¿no? Lógicamente, la pandemia dejó varios desafíos, lo vamos a ver en el caso específico de la psicología, respecto de la capacitación del personal sanitario. Yo creo que hay muchas cosas que hay que repensar en la formación de los psicólogos y psicólogas, digamos. Hay muchísimas cuestiones que la pandemia nos hizo pensar, algunas cosas las sabíamos,
otras no, pero fundamentalmente muchas cosas que estaban en ciernes, la pandemia lo aceleró, como lo, básicamente lo que fue, y que todos sabemos, el desarrollo de la atención virtual digital. Por eso el otro punto tiene que ver con la salud pública digital. Hay todo un componente, aún salvando la distancia y teniendo los reparos que sé y que todos sabemos que no todas las poblaciones tienen las mismas condiciones de acceso, ni a los sistemas de salud, ni a las condiciones económicas, ni a las cuestiones tecnológicas que le podrían solucionar muchas de estas cuestiones. Pero más allá de eso, que es otro punto y que también debe estar, y que ya se hizo visible con esto de los consensos, del derecho, de la necesidad de los derechos, de resguardar los derechos y de la equidad en el acceso a los recursos. Más allá de eso, es importante lograr no solo mayor alfabetización en salud pública, sino también de lo que es instrumentos, herramientas de salud pública digital que nos ayuden o que contribuyen a aminorar los efectos de una pandemia o a sortearlos de modo mejor. Otro de los puntos escasamente investigados, pero que también fue parte de lo que visualizó muy gráficamente la pandemia, fueron las cuestiones de los desechos sanitarios, la tremenda cantidad de recursos sanitarios que se utilizaban y que, claro, no eran de un único uso, porque, bueno, sabemos, el virus era muy contagioso del COVID, y bueno, eh, la sociedad, la población utilizó a mansalva gran cantidad de desechos que, bueno, lógicamente afectan al medio ambiente. Así que es paradójico, porque eso que protege la salud, a su vez se vuelve iatrogénico, es decir, después se transforma en un contaminante que, digamos, afecta también a la salud. Entonces hay algo que hacer respecto de esto. Poco se ha hablado, pero es importante señalarlo, más aún en el marco de lo que es la Agenda 2030, que como todos sabemos es la gran aspiración o son los nuevos objetivos, ya no del milenio, sino de la década del 30, que es un horizonte que conduce muchas políticas a nivel internacional, fundamentalmente la del cambio climático, como una de las tantas, como metas a alcanzar, en realidad, como metas a alcanzar, tener en el horizonte de gestión de los gobiernos de los países al 2030, ¿no? Pero bueno, es otra discusión, pero que se empalma con esta cuestión lógicamente. Obviamente una bioética de las tecnologías sanitarias, hubo mucha violación, como se manifestó, como se reportó respecto de lo que la tecnología, la invasión de la tecnología, incluso hay toda una discusión ahora mucho más profunda respecto a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, el resguardo de los datos personales y demás, y la recopilación de información, que si bien es necesaria a la hora de tener un mapeo, un screening de lo que está pasando a nivel poblacional y las repercusiones sobre la salud mental, pero claramente también implica cuestiones éticas, deontológicas, ¿no? De las diferentes disciplinas, de la ciencia, a la hora de diferentes cuestiones que atañen a estos fenómenos de orden global, ¿no? Así que eso es un punto también a tener en cuenta. Otra de las cosas escasamente tematizada y que se ha hecho visible como crítica a las discusiones que se están llevando a cabo respecto de este manual tiene que ver con que el escaso enfoque de género de del aporte de las diferentes disciplinas y de los diferentes sectores, como le había mencionado. Y esto es muy importante porque claramente la posición, hoy ya nadie es, es ciego, aun cuando estamos, como suelo decir, en un proceso de reforma de nuestras concepciones, de nuestras epistemologías, de nuestras praxis y metodologías. Claramente un enfoque de género en esta visión es fundamental a la hora de pensar, de que puedan visualizarse cuestiones que a veces, por cuestiones de género, pasan desapercibidas. Entonces, eso también se ha hecho notar en las discusiones que se están llevando a cabo respecto del perfil, de la producción, de los lineamientos respecto de la letra de ese tratado. Por supuesto, recuerden, fue casi algo muy pasajero, ya casi nadie lo recuerda. Es más, nunca se volvió dominante el concepto de sindemia. Es paradójico, ¿no? Porque todos, incluso eh, al poco tiempo de cuando se empezó a hablar de pandemia, se hicieron grandes discusiones respecto del concepto de sindemia.
si no era mejor denominar esto como sindemia, como algo más que una pandemia, ¿no? Por lo que implica, ¿no? La complejidad del fenómeno pandémico por el cual vivimos. Sin embargo, el concepto como tal, no, ni la concepción logró tener eco. Se siguió hablando de pandemia. Incluso ahora, si ustedes ven, volvemos atrás sobre la filmina, se habla de pandemia, un nuevo tratado de pandemia. Es decir, no está esa visión sindémica. Yo creo que hay que retomarla, creo que es necesario que la producción de ese nuevo documento, ese nuevo tratado sobre pandemia, incorpore una visión sindémica porque claramente los fenómenos fueron mucho más postnormales, utilizando una metáfora de unos colegas, de unos científicos que hablaron de ese fenómeno, cuando algo trasciende la normalidad, digamos, como fue el caso de una pandemia, ¿no? Así que bueno. Y lógicamente también otra de las cuestiones de las que se habló mucho, o en realidad se habló poco, pero que se hizo visible por lo menos en el análisis retrospectivo de lo que fue pasando en la pandemia y los últimos reportes que hemos revisado, tiene que ver con que eh, no solo ver la vulnerabilidad, no solo ver las cuestiones que fueron críticas respecto de nuestro desempeño, y de los sistemas de salud, y de la respuesta del personal sanitario, y de la población, sino también considerar un enfoque de resiliencia y empoderamiento de la salud, de las comunidades, del enfrentamiento, del afrontamiento, de la capacidad de respuesta que tuvieron las comunidades, digamos. Entonces, también incorporó una visión más positiva y no solo crítica o negativa, como se suele decir, ¿no? Y lo había mencionado al comienzo, y ahora lo desarrollo un poquito más, también incorporó una visión decolonial de la salud, digamos, y esto tiene que ver no solo en términos políticos, ideológicos y económicos, es decir, como dije, es fundamental que los países periféricos o considerados periféricos aporten este debate, esta discusión, que tengan voz y que puedan poner letra también, porque tampoco los países periféricos son meros receptáculos de lineamientos directrices que se crean en los países centrales. Y también hay que quitar esa visión de que por más que no tengamos los mismos recursos, que ciertos países no tengan los mismos recursos económicos para desarrollar vacunas, tecnologías, etcétera, etcétera, eso no implica que no podamos aportar algo en términos de capacitación, en términos de, de recursos humanos. No todos los aportes son netamente económicos, aun cuando sabemos que en este mundo y en el mundo en que vivimos es importante, no todo pasa estrictamente por lo económico. De hecho, yo recuerdo eh, que Cuba envió personal sanitario, incluso yo me recuerdo Argentina recibió, y otros países enviaron, Cuba envió personal sanitario para poder fortalecer la capacidad de respuesta de otros países. Es decir, esto también durante la pandemia lo vimos, e incluso de la Sociedad Interamericana de Psicología vimos claramente cuando creamos un comité llamado Psicovip, que es lo que voy a empezar a desarrollar ahora, para ver cuál es el aporte y las dificultades que nosotros tenemos como disciplina, pero nosotros vimos que era importante un comité coordinador, que lo llamamos Psicovip, con la idea de que precisamente en términos ya más estrictamente disciplinarios, hay ciertos países que tenían mayor capacitación porque tienen mayor tradición, por ejemplo, en fenómenos de catástrofe, desastres naturales. Quizás esos podían aportar con conocimiento, con capacitación a otros países que no lo tenían tanto, y viceversa. O sea, existe la posibilidad de hacer una transferencia, digamos, de experiencias de conocimiento de unos países a otros. Entonces, por eso digo, y por eso esta cuestión de una perspectiva de colonial de la salud, ¿no? No solamente hay que ver que todo se reduce a lo económico y que solo hay algunos que aportan y los otros que reciben, sino que esos que también reciben también pueden aportar algo y algo muy valioso en términos de capacidad de respuesta. Bien, y ahora para entrar en tema, digamos, en temas más específicos de nuestra disciplina, esto, vuelvo a decir, lo que acabo de mencionar es algo que es muy fresco, es muy en vivo porque se está trabajando sobre esas ideas, se está discutiendo eso y en poco tiempo más aparecerá ese famoso tratado sobre pandemia y veremos cuál es el documento final, digamos, ¿no? Pero bueno, claramente,
parto de una tesis, para entrar en la segunda parte de la discusión de hoy, de que la pandemia colocó a la salud mental en un lugar central en la escena contemporánea. Y lógicamente, la pandemia nos dio a nosotros, a los que estamos en el campo sí, como aquellos dotados, capacitados para intervenir en ese campo, un lugar que creo que no hay que desaprovecharlo. Esto no me canso de decirlo. No podemos dejar y estar por fuera de ese lugar, de esa visibilidad, de esa centralidad que la pandemia nos colocó al hacer visible que la salud mental importa, la salud mental interviene en una pandemia, la salud mental es algo que no se puede dejar por fuera, que la salud mental acompaña y es parte de todo lo que se desarrolla, tanto afuera como adentro de comunidades, países, de personas, digamos. La salud mental es algo importante y valioso y que claramente la pandemia hizo visible y bueno, y que, como digo, nos colocó a nosotros, psicólogos, psicólogas, aquellos que están en el campo, sí, en un lugar privilegiado para poder decir, poder investigar, para poder aportar, para plantear cuestionamientos, entre otras cuestiones. Entonces, por eso digo, esto significa que la psicología tiene una oportunidad para convertirse en una disciplina y profesión con mayor peso en el ámbito de la salud pública. Esto me parece importante. Es decir, la pandemia nos dio ese, eh, esa vitalidad como disciplina, como profesión, ¿no? Por eso, yo lo voy a pasar muy, muy por arriba, varios documentos ya desde el comienzo, se publicó en The Lancet, fue un llamado también a desarrollar investigaciones respecto a la salud mental, donde básicamente se hablaba de la importancia de la calidad de los datos, de recopilar información, de ver las brechas que había de intervención, incluso de rediseñar los enfoques basados en evidencia para mitigar los problemas de salud mental, la importancia de la alfabetización en salud. Fíjense que son todos estos temas, de ahí es que, de todas estas revisiones, que todo esto vuelve sobre esta discusión sobre el tratado sobre pandemia, ¿no? El abordaje coordinado y multidimensional que implica una pandemia, en fin. También otros textos que se desarrollaron básicamente esta discusión en un ámbito bastante anglosajón, pero eso no importa porque la discusión fue global y si hay algo que hizo la pandemia es que nos emparejó en el sentido de que todos tuvimos la oportunidad de estar trabajando sobre el mismo fenómeno al mismo tiempo, entonces todos pudimos hacer nuestros aportes en relación a estas cuestiones, pero claramente también varios documentos señalan las dificultades, los desafíos y las oportunidades también respecto de la salud mental y de la necesidad de la investigación psicológica. También se vio, y esto lo sabemos todos, que el cambio de modalidad, como decía este artículo que les estoy mostrando, señalaba, el cambio de modalidad estaba atrasado. Esto se refiere a que de un día para el otro tuvimos que cambiar todas nuestras prácticas, tanto de enseñanza, de investigación. Bueno, la investigación ya venía siendo. La enseñanza está ahí nomás, pero nuestra práctica profesional, sin duda, desde lo presencial a lo virtual o remoto. Digamos, y esto trajo consecuencias que es necesario revisar, ¿no? Eh, entonces, hay varias cuestiones que este cambio de modalidad, que estos autores señalan como que estaba atrasado, es importante revisarlo, no solo para cuestiones de formación y de profesión, de nuestra práctica futura o de lo que está haciendo y lo que se supone que puede ser en un futuro respecto a una próxima pandemia, sino también de la importancia de lo que implica la formación básica, digamos, de las jóvenes generaciones, ¿no? Entonces hay toda una cuestión que hay que revisar. También es importante, acá estoy mostrando otro estudio que analizó cómo fue el nivel de atención y la capacitación previa que tenían los profesionales a la hora de atender modalidades virtuales. Y lo llamativo de este estudio, que simplemente hay varias cosas que trae, pero simplemente quiero mencionar un aspecto. Este estudio grafica, visualiza que la gente en realidad se volcó a hacer atención virtual, online o remota, como quieran llamarlo, con muy poca capacitación previa, digamos, poca gente había atravesado por cursos formales de capacitación para atender y sabemos que se presentaron muchas dificultades, incluso hay algunas investigaciones y reportes donde se han señalado
diversas consecuencias, incluso en términos éticos y ontológicos, porque esto es otro de los aspectos también que visualizó la pandemia, lo poco preparado que estaba nuestra profesión, no solo para trabajar de modo remoto, sino además sin los elementos básicos de cómo hacer el encuadre clínico o de terapia, de consultoría o de lo que sea a nivel de atención remota. Pero en fin, varias cuestiones que nos dejaron pensando que después las voy a retomar como una idea, porque esto yo creo que ya todos más o menos lo sabemos, ¿no? Bueno, ¿y cuál fue la respuesta de la psicología ante la pandemia en América Latina? Esto, lo que acabo de mostrar hasta ahí eran estudios más a nivel global, eran llamados a la acción y a repensar ciertas cuestiones. Bien, desde la Sociedad Interamericana de Psicología, desde el 2020, a las pocas semanas de que se declaró la pandemia, nosotros teníamos un documento que le llamamos un protocolo sobre cuestiones de salud mental y psicosocial, que básicamente eran unas guías de recomendación. Después las transformamos en un artículo luego una exhaustiva revisión de la literatura, de lo que teníamos como fenómeno en ese momento. Elaboramos un documento con unas 13, 14 personas, participamos de diferentes países y elaboramos, a mi modo de ver, un excelente documento con una sensibilidad cultural donde se cuidó muy bien los conceptos, de lo que se hablaba, incluso discutimos, aun cuando muchos compartíamos el español como lengua materna, sin embargo había ciertos conceptos y categorías que no eran equivalentes, entonces hubo toda una discusión. En ese momento lo llamamos protocolo, como les dije, pero básicamente una de las cosas que habíamos mencionado eran 5 líneas de acción que a mí me parecen, cuando uno lo ve retrospectivamente, la claridad con la que habíamos pensado ciertas cuestiones, ¿no? Pero entre ellas era básicamente el acatamiento de las directrices sanitarias, la idea de fomentar la responsabilidad social y la solidaridad comunitaria, tendiente a desactivar comportamientos de riesgos y estimular el cuidado psicosocial. Estas eran parte de las 5 líneas que le estoy mencionando que están en ese documento del 2020. Convocar a los profesionales y organizaciones psicológicas para un abordaje técnico de la pandemia, promoviendo la capacitación especializada, porque durante la pandemia lo que notamos que había mucho interés, mucho afán por tratar de contribuir, dar una respuesta, ayudar, colaborar, pero la verdad es que también sabemos que poca gente tenía las competencias necesarias, suficientes como para poder dar esa respuesta a la altura profesional, ¿no? Y por eso, bueno, vinieron muchas improvisaciones, muchos aciertos, pero bueno, también muchas consecuencias que no fueron muy buenas en el desempeño. Más allá de todo, nuestro balance y mi balance personal es que la respuesta de la psicología, por lo menos de nuestra región, que es donde más concentramos nosotros nuestra visión y nuestros estudios, estuvo a la altura de las circunstancias. Mucho más allá, incluso esta fue casi una de las ideas con las que suelo concluir, digamos, aun cuando la psicología no fue convocada por los estados, por los gobiernos, eso no impidió que se autoorganizara, que nos autoorganizáramos y diéramos una respuesta acorde a las necesidades que se estaban planteando. Otra de las cosas que habíamos planteado como línea de acción es sustentar las prácticas psicológicas fundamentalmente basadas en los derechos humanos y los marcos éticos y ontológicos de la profesión. Eso lo vimos como un riesgo al inicio de la pandemia. Y desde luego también hicimos un llamado, como lo hizo la Asociación Americana de Psicólogos, que el CEO de entonces, él escribe una carta pública, quien era en ese momento el presidente Trump, y le dice, bueno, señor presidente, usted puede y tiene en nosotros un soporte importante, ellos le llaman la psicología las ciencias del comportamiento, ¿no? Apóyese, le decía lisa y llanamente al presidente en los conocimientos de las ciencias del comportamiento, de la psicología entre ellas, para poder gestionar la pandemia. Pero bueno, sabemos que tampoco fueron muy tenidos en cuenta allá en Norteamérica, como sucedió casi en todos los países, ¿no? O en todo caso, secundariamente. Entonces, la quinta línea de acción era convocar a los gobiernos y autoridades para nutrirse también de los conocimientos. Y esto que decimos acá no es una réplica de esto que yo les acabo de mencionar. Nosotros lo dijimos primero antes que los de la APA. Pero bueno, esto fue parte de algunas de las cosas que hicimos, como les dije, de la Asociación Interamericana de Psicología y ese famoso comité Psicovid, donde participaron varios colegas, Carlos Araqué, Sandra Luna, Nelson Portillo, el propio y actual presidente de la Sociedad Interamericana, Julio Penagos.
Participamos, entre otros colegas, con diversas acciones. Hicimos, como les dije, ese protocolo de acción y guía de recomendaciones, que ahí tienen la fecha, el 18 de marzo lo teníamos, lo publicamos en 3 idiomas, después lo convertimos en un artículo. Se creó este comité Psicovid, donde hicimos videos, guías, desarrollamos proyectos, campañas. Una de las campañas muy importantes, liderada por Sandra Luna, y tuvo un equipo de varias instituciones sobre la violencia, que fue otra de las pandemia, si se quiere, ¿no? La violencia intrafamiliar y de género, que en realidad ya estaba, solamente que la pandemia visualizó desde otra dimensión, ¿sí? No prevista ni deseada, lógicamente. También hicimos cursos de capacitación, fue increíble en aquel momento, veíamos que era importante hacerlo y convocamos a un curso de capacitación y en un día hubo más de 800 personas inscriptas, cosa que nos sorprendió muy gratamente, pero claramente eso también visualizó la necesidad que había en ese momento, ¿no? Y por eso, bueno, es que lo hicimos. Otra de las cosas, editamos un número especial en mayo del 2020, un número especial sobre el COVID. Hay alrededor de 20, 25 aportes de las prácticas institucionales, individuales, comunitarias que se estaban desarrollando en diferentes partes de la región. Hay casi una fotografía de lo que fue las intervenciones, los desarrollos y los dispositivos de atención virtual que se desarrollaron. Hay un contenido muy valioso de lo que fue la capacidad de respuesta que tuvo, como dije hace un rato, la psicología en nuestra región, ¿no? También hicimos un congreso virtual que lo propusimos alrededor de mayo para septiembre, octubre, o sea que en pocos meses organizamos un congreso. Si bien todos teníamos experiencia en organizar congresos, nunca habíamos organizado un congreso virtual y tuvimos también ciertas dificultades porque nos desbordó la cantidad de participantes que hubo. Alrededor de 700 personas, innumerables aportes, y después de eso incluso editamos 2 libros con 80 capítulos, con trabajos completos, en la editorial Springer en inglés, que son también 2 monumentos o 2 radiografías, digamos, de lo que fueron los aportes de la psicología. Incluso recibimos críticas eh, que nos señalan cómo es que ustedes están lanzando un congreso específico sobre el COVID, porque el congreso no es que era un congreso general, sino como el que viene ahora en Arequipa, sino un congreso específicamente de los aportes que se estaban desarrollando al COVID. Dice, ¿cómo proponen un congreso cuando el COVID estaba recién circulando y no daba tiempo para el desarrollo de investigaciones? Sin embargo, a pesar de esas críticas, seguimos adelante y bueno, fue un acierto haber desarrollado ese congreso porque fue mostrar la capacidad nuevamente de respuesta que tuvo la psicología, nuestros colegas, las instituciones de las Américas, de la región latinoamericana en particular, frente a la problemática que estábamos viviendo, ¿no? Padeciendo también al mismo tiempo, ¿no? Bueno, fueron innumerables reportes de investigaciones, reflexiones teóricas, dispositivos de atención psicológica, de contención a la familia, estudiantes, mujeres, personal de salud. Se crearon guías, recomendaciones en salud mental y bienestar, guías psicosociales. También se desarrollaron, aunque en menor grado, varios reportes de organismos internacionales, que dicho sea de paso fue una de las grandes críticas que gozamos y que gocé particularmente, la ausencia de los organismos coordinadores regionales. Si bien, como mencioné al comienzo, la pandemia fue coordinada por la OMS, nuestro brazo, que es la Organización Panamericana de la Salud, la verdad que la vi bastante disminuida en respecto a lo que uno consideraría que debería ser su potencial, ¿no? Bregar por la coordinación a nivel de las Américas. La verdad que estuvo bastante ausente y muy tardíamente reaccionó frente a diferentes problemáticas. Bueno, aquí una muestra de lo que fue el boletín y que pueden encontrar online en nuestra página de la Sociedad Interamericana de Psicología y los aportes que se fueron volcando en diferentes temáticas. Hay algunas cosas que le voy a pasar por alto para ir a ciertas cuestiones que creo que son fundamentales y que tienen que ver con los desafíos para ir terminando. Porque ya llevo creo casi una hora y no creo que nadie resista mucho más. ¿Cuáles son los desafíos para mí de la psicología en la pospandemia? Para mí hay 4 cosas claras después de toda esta revisión, después de todo lo que hicimos y de lo que implica, digamos, la gestión de una pandemia.
básicamente es necesario pensar cuatro ejes: la formación académica, la práctica profesional, la investigación psicológica y las políticas públicas. Sobre el punto de la formación académica es necesaria la adecuación de la enseñanza y los aprendizajes. Está claro que la pandemia nos hizo repensar varias cuestiones. No teníamos ni estábamos preparados, casi ninguna institución de nuestra región, o muy pocas, estaban preparadas para funcionar en lo virtual. Incluso nuestra formación está esencialmente volcada a lo presencial y a la práctica presencial. Esto es algo que tenemos que revisarlo. Tenemos que repensar las reglamentaciones y los procesos de cómo veníamos enseñando, de cómo veníamos sorteando la formación de los profesionales, y también, obviamente, repensar las prácticas preprofesionales, porque esto no hay que solamente... el profesional ya estaba en ejercicio, y bueno, tuvo que afrontar la situación de la pandemia con los recursos que tenía. Bueno, nosotros debemos repensar cuáles son aquellas cosas que debemos introducir en los programas de formación para estar mejor preparados para una futura pandemia y aportar de otro modo con mayor profesionalismo. Desde el punto de vista de la práctica profesional, también se requiere una adecuación de las prácticas y de los servicios de atención psicológica, porque claramente no estaban todas diseñadas nuestras instituciones, nuestra práctica, ni nosotros estábamos programados, formateados para dar respuesta de modo virtual. Entonces esto necesariamente requiere un repensar los encuadres de las prácticas particulares y de los servicios públicos de atención pública. Ni hablar de las cuestiones éticas y deontológicas, que como señalé, son una cuestión crucial, que en algunos países está mucho más formalizado y en otros no tanto, pero claramente toda nuestra acción tiene una repercusión pública sobre la salud, sobre las personas, y lógicamente repercute, toda mala acción repercute sobre la imagen de nuestra profesión. Entonces es un aspecto muy importante, ¿no? La investigación psicológica, ya venía, digamos, la pandemia no cambió mucho, en realidad eh, profundizó algo que ya veníamos haciendo, porque todos trabajamos hoy, excepto aquellos que trabajan en un laboratorio, excepto aquellos que requieren del campo específico o comunitario de una institución y demás, realmente la investigación psicológica, por lo menos desde América Latina, hicimos, y en psicología en particular, hicimos lo que hizo todo el mundo, digamos: aplicar estudios, encuestas, cuestionarios a través de test psicométricos, y bueno, hacer screening de cuestiones relativas a la salud mental, la calidad de vida, en poblaciones específicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, lo que es necesario, creo que hay que tener la suficiente flexibilidad de que la ciencia tenga recursos específicos para eventos específicos o de esta magnitud. Entonces me parece que hay que tener un plan de acción y financiación flexible de modo tal de que puedan desarrollarse investigaciones específicas cuando suceden este tipo de problemáticas a nivel global, ¿no? Y lógicamente es necesario repensar los objetos y las metodologías de investigación, porque claramente también requieren su adecuación. Y por último, un aspecto necesario y básico, creo que tiene que ver con las políticas públicas. Es necesaria una adecuación de los procesos a las demandas específicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien las políticas públicas, nosotros, como profesionales de la salud y de la salud pública, tenemos gran injerencia, no siempre estamos capacitados para poder traducir nuestros conocimientos, nuestros fundamentos, en una política pública, un diseño de un programa específico para aplicar en un momento una emergencia o crisis. Entonces, eso requiere una capacitación y requiere también introducir en la formación esos elementos que nos permitan y que permitan a las nuevas generaciones estar mejor preparados a la hora de enfrentarse a las cuestiones de políticas públicas, porque no es fácil incluso traducir nuestro lenguaje teórico, conceptual, incluso metodológico, una política pública. Incluso yo no conozco ningún programa de formación donde al menos se forme este perfil de profesionales. Claramente eso no sucede. Sí hay contenidos, pero creo que es una temática a profundizar, porque tenemos muchas cosas para aportar, pero a veces chocamos con la dificultad de no saber comunicar ni cómo hacer esa traducción, ¿no?, de los conocimientos con una política pública. Entre esas cuestiones, creo que la comunicación social de los conocimientos es importante, más con todo el tema de las fakes, news,
con todo el tema de las teorías conspirativas, es importante también desarrollar ese perfil profesional donde, y no todos, pero sí capacitemos a diversos profesionales precisamente para comunicar, saber comunicar y desactivar mitos, teorías falsas, como sucedieron en la pandemia. Entonces eso es muy importante. Y desde luego, como digo ahí, construir un perfil profesional en estas cuestiones, de saber interactuar con los organismos públicos, con las políticas públicas y con la comunicación social de los conocimientos. Esto me parece fundamental y tiene que ver, lógicamente, con prepararse para una mejor respuesta ante una pandemia. Por eso yo siempre parto de un esquema, que la psicología, la sociedad y el Estado son cosas que nos permitió que hoy seamos lo que somos. Es decir, para pensar y para ver cómo nuestra profesión, nuestra disciplina ha logrado tanto reconocimiento social, está tan presente en el medio público y en la política también, que en nuestro medio social, lógicamente eso requirió que la psicología tuviera una atención específica sobre las problemáticas sociales, pero también sea una herramienta y una aliada de los estados, de los gobiernos a la hora de resolver problemáticas. Por esas razones, por ese anudamiento de la psicología y la sociedad del Estado, la psicología se transformó en una disciplina importante como es hoy. Dentro de las ciencias sociales y humanas, la psicología es una de las disciplinas que le ha ganado casi a todas. Es la más importante, mucho más que la sociología, mucho más que la antropología, porque tiene una incidencia y tiene una gravitación sobre la vida cotidiana de las personas, está muy presente en los medios, hay un reconocimiento muy importante de los psicólogos y psicólogas. Es decir, esto tiene que ver con que la psicología se ha mostrado como muy útil y ha recubierto ciertas necesidades sociales. Ahora, ¿qué pasa cuando se rompen esos vínculos? Por eso digo, la psicología es lo que es hoy porque tuvo esos vínculos con la sociedad y con el Estado. Cuando se rompe el eje de la psicología con la sociedad, es decir, la formación y la profesión con las problemáticas sociales, la psicología pierde la capacidad de dar respuesta a esas problemáticas. Y si pierde la capacidad de respuesta, se vuelve insensible a dar esa visión que es necesario y esa respuesta frente a las problemáticas. Lo mismo sucede cuando desde la formación y la profesión rompe el vínculo con las políticas públicas. Perdemos capacidad de incidir en lo público cuando sabemos y reconocemos que tenemos muchas cosas para aportar. Por eso es importante que estar repensando los ejes de la formación, los ejes de la práctica, los ejes de la investigación y nuestra vinculación con las políticas públicas, es decir, con los organismos del Estado, porque creo que tenemos para aportar. Y si hay algo que nos va a permitir afrontar mejor una pandemia, es que si logramos tener estas cuestiones anudadas y no rotas en sus interacciones, en sus vínculos. Por eso la gestión de una próxima pandemia nos va a requerir repensar esos cuatro ejes que mencionaba, que tenían que ver con la formación académica, la práctica profesional, la investigación y las políticas públicas. Así que bueno, con esto concluyo y invito nuevamente a que podamos seguir todas estas discusiones en nuestro Congreso Regional en Arequipa, del 25 al 28, ahí tienen la difusión, y bueno, creo que no sé si hay espacio para preguntas y demás, si no, ya ahí me dirán, Jorge, la gente de la organización. Sí. Ante todo, muchas gracias a todos por su atención y participación, especialmente a usted, doctor Gallegos, por la conferencia. Bueno, a continuación vamos a leer un par de preguntas que han realizado en la transmisión en vivo. Por ejemplo, Sofía Macedo nos pregunta, buenas noches, muy buena ponencia. Tengo una pregunta. En el Perú, las políticas de salud pública no cambiaron a pesar de ser uno de los países más afectados por la pandemia. ¿Cree que esta situación se está dando en toda América Latina y en el mundo? Bueno, eso de que es el país más, o que fue el país más afectado, todos dicen lo mismo. Todos fuimos afectados, en mayor o menor medida. Eh, yo seguí, porque no solo tengo familia y muchos amigos, y además porque estábamos mirando, digamos, lo que pasaba en toda América Latina, aconteció con la pandemia. Incluso hubo un momento donde se militarizó muchísimo, con el ejército en las calles. Perú fue un fenómeno muy fuerte en ese sentido. Eh, yo creo que
no fue el único país, digamos, que esa pregunta podría ser aplicar para muchos otros países. Lo que sí notamos, como conclusión general, que la psicología no fue tenida a nivel de los gobiernos. En los equipos de respuesta que se conformaron, que casi todo presidente, presidenta, ejecutivo tuvo por país un equipo asesor. En ese equipo asesor no hubo psicólogos o psicólogas, solo secundariamente en algunos. Y solo las políticas de salud mental, esas que, como dije, fueron la segunda pandemia y que también nos afectó mucho y que fue muy visible durante la pandemia, solo secundariamente fue incorporada. Algunos países desarrollaron algunos programas a través de sus instituciones, como las universidades, la UNAM. La UNAM tiene una gran importancia, yo recuerdo, yo no lo mostré, no me detuve, pero tenía un lema muy interesante. Ellos decían, la salud mental fue un dispositivo que ellos aplicaron. Mi salud también es mental ante el COVID, ahí lo estoy visualizando. Fue un dispositivo de atención coordinado entre la universidad más importante, que es la UNAM, en México, junto con Secretaría de Salud y demás, desarrollaron este programa donde era un dispositivo de atención virtual, digamos. Pero fue interesante, fíjense, mi salud también es mental ante el COVID, ¿no? Esto que yo les decía, solo secundariamente apareció. Por eso, evaluar, yo creo que hay que evaluar, a la pregunta de la colega, es necesario evaluar lo que hizo cada país respecto de la pandemia, en lo que nos atañe como disciplina y profesión, pero también es importante evaluar lo que nosotros hicimos, lo que la psicología del Perú hizo respecto de cuáles fueron los aportes. Sabemos que hubo aporte porque incluso nosotros trabajamos a nivel por lo menos de la investigación con varios colegas de Perú y desarrollamos muchísimos estudios con varios colegas que están incluidos, incluso involucrados en la organización de este congreso, como Tomás Caicho Rodríguez, como Walter Arias, entre otros, que desarrollamos varios estudios donde aportamos evidencia de lo que estaba sucediendo a nivel del impacto de la salud mental. Ahora bien, como decimos nosotros aportamos evidencia. Después que eso sea utilizado para orientar, conducir una política, un programa específico, no. O sea, ahí hay una distancia. Por eso es importante hacer ese otro paso que yo mencionaba respecto de cómo traducir ese conocimiento y cómo poder impactar en la orientación de una pandemia, en la gestión de una pandemia, ¿no? Pero, digamos, Perú no fue la excepción de lo que le pasó a otros países, porque todos pasamos por las mismas circunstancias. No hubo, en realidad esto no fue una competencia de mejores y peores, también es otra de las cosas que es importante señalar, porque incluso los países más desarrollados también atravesaron momentos muy críticos, muy difíciles. En Europa, Inglaterra, Estados Unidos mismo, Brasil. O sea, no hubo ni ganadores ni perdedores, yo pienso. Lo que hubo hay que revisarlo, ¿no? Esa capacidad de respuesta y ver, sacar en limpio qué es lo que la psicología peruana hizo respecto de eso y que es importante evaluarlo. A mi modo de ver, hubo un gran aporte de todas las instituciones, de las organizaciones psicológicas respecto a la pandemia. Cada uno en mayor o menor medida realizaron contribuciones importantes para poder atender las dificultades que se fueron presentando durante la pandemia. Y Perú también lo hizo. Doctor, muchas gracias. A continuación, vamos a leer otra pregunta que nos comenta Ninette Bodan, que nos dice: Miguel, ¿cuál es tu opinión en relación a la falta de atención de la academia y colegios de psicólogos en el tema de la atención psicológica virtual, telepsicología o telesalud mental? Bien, me lees la primera parte, retraso, habló de retraso, ¿cómo era? Sí, comenta que cuál es su opinión sobre la relación a la falta de atención de la academia Bien, y o colegios fal- de psicólogos. también, ahí está, falta de atención. Bueno, eh, a ver, las instituciones educativas fundamentalmente, y no tanto las profesionales están mucho más contacto con la práctica y demás, pero sí las instituciones de formación son bastante refractarias se han vuelto instituciones
ya no puedo decir tradicionales, porque contemos que la psicología tiene 70 años, más o menos, de desarrollarse en América Latina como profesión y como capacitación profesional, digamos, como a partir de los años 50 es que se crean carreras de psicología y se forman profesionales específicos, ¿no? Eh, si hay algo visible en esos años, en esas décadas, es que hasta los años 70 los programas de formación fueron mutando. Después se fueron estabilizando y hoy cuesta cambiarlos. Es paradójico, digamos, llegaron a un nivel de estabilización importante y lo que yo siempre digo y lo menciono y siempre sostuve desde que leí teoría básica del currículum, es que no hay mejor currículum que el flexible. Aquellos currículum que son atomizados, que son superestructurados y demás, dejan poca flexibilidad para incorporar temáticas nuevas. Si no se incorporan en los espacios que hay de asignaturas y demás, es muy difícil. Y generalmente las instituciones más tradicionales de educación, el peso de la transición juega en contra de la innovación que requieren. Entonces, por eso la falta de atención yo creo que tiene que ver con esta cuestión de la tradición. De hecho, muchas instituciones que eran súper refractarias a la enseñanza virtual, esto es lo que pregunta la colega, de un día para el otro, todos hacer la enseñanza virtual, incluso sin estar preparados, sin tener las reglamentaciones. O sea que muchas de las cosas que hicimos durante la pandemia estaban fuera de los reglamentos universitarios. Entonces, claramente hay unas cosas que repensar, hay varios estudios, se han hecho muchos estudios, hay gran experiencia que aportar, pero todavía muchos volvimos a un rancio presencialismo. Es decir, de vuelta a la presencialidad como si la pandemia no hubiese pasado. Es llamativo eso, ¿no? O sea que de la resistencia pasamos a la flexibilidad y de vuelta a la resistencia y nos hizo olvidar, digamos, es paradójico toda esa cuestión. A ver, yo no estoy diciendo que hay que ir para un lado o para el otro. Yo lo que estoy diciendo es hay que repensarlo y hay que tomar una orientación clara. Hoy, todo es, hace un año y medio, ya cuando se empezaba a diluir la pandemia, decíamos, bueno, claramente vamos a un modelo híbrido. Bueno, algunas van por ahí, pero muchas otras volvieron al presencialismo básico. Y nos olvidamos de la pandemia. Esto es lo que dice el director de la OMS, dice claramente, hay que hacerlo ahora, hay que elaborar un nuevo consenso, un nuevo instrumento de política internacional, porque va a pasar la pandemia, nos vamos a olvidar y nos va a agarrar desprevenidos. Entonces, todo lo que no hagamos también, incluso en términos de las competencias, de nuestra profesión, de nuestra formación, nos va a volver a pasar. Entonces, yo creo que es un riesgo también no utilizar el conocimiento a nuestro favor. Hoy tenemos mucho más conocimiento que cuando se iniciaron los primeros programas de formación, y mucho más conocimiento y mucho más accesibilidad a experiencias de diversa índole para poder hacer algo mejor con la formación, con la práctica. Entonces, eso me parece importante, no desaprovechar. Listo, muchas gracias, doctor Gallegos. A continuación, le vamos a otorgar de manera virtual por el momento, ya cuando sea el Congreso, entregarle de manera física este pequeño reconocimiento de parte del Congreso, que es un certificado de su participación en las conferencias que estamos realizando antes del Congreso que se dé en la ciudad de Arequipa. Bueno, muchas gracias, Jorge, a la gente de la organización y también muchas gracias a las intervenciones que fueron muy buenas preguntas y muy acertadas. Listo, doctor, muchas gracias a su colaboración con este Congreso, con estas actividades. Y bueno, con esto hemos terminado la jornada de hoy y los invitamos a continuar con este programa de conferencias rumbo al Congreso, así como seguirnos en nuestras redes sociales y página web para enterarse de nuestras noticias y pueda obtener más información y el proceso para adquirir sus entradas al noveno Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, que se realizará en la ciudad de Arequipa los días 25 al 28 de junio de este año. Listo, doctor, sin nada más que decirle, muchas gracias por su colaboración.
y gracias para todos los que nos han observado el día de hoy. Hasta Nos luego. vemos en el equipo. Listo, vamos a reír.